Vamos hasta la ciudad de Capiatá, donde se dio una situación realmente insólita cuando un ciudadano acude para retirar su registro de conducir. Se lo entregaron en blanco. El motivo, supuestamente, no hay tinta. Según Sergio Matiauda, el afectado, se burlaron de él. Como todo ciudadano común, solicitó el lunes por la mañana la renovación de su registro de conducir en la sede municipal sobre Ruta 1. Al capiateño le dijeron que vuelva a la tarde porque supuestamente había un problema con el sistema y que no había tinta para la impresión. De igual manera, le cobraron los 53.500 guaraníes. Al llegar a la caja, no, debe ir allá, señor, y me fui. Al llegar al sistema donde me iban a hacer la renovación, me dijeron que no hay sistema y que si podía volver más tarde y cosas así. Entonces le dije, no voy a poder volver. Y que aguardar, y 20 minutos, media hora aguardando, bueno, ya vino el sistema y todo eso. Me hicieron todo, me decía, ahora puede pasar por casa, no hay problema. Pasé por casa y me dieron la boleta, me dieron el plástico y empezamos a hacer la fila, un montón de gente. Como al hombre le urgía el documento, teniendo en cuenta que necesita para su trabajo, volvió a las 17 horas para el retiro del registro. Otros que formaban fila pasaron por el mismo problema. Y empezaron a argumentar que OPASI, que ellos lo que nos proveyeron y cosas así. Entonces nosotros le dijimos que nosotros no tenemos contacto con OPASI o con ninguna entidad. De todas maneras, si vamos a hacer eso, vayan a reclamarle a OPASI porque ellos son los. Entonces le dijimos, no, ustedes son los que tienen que reclamar. Luego de presentar su comprobante de pago del impuesto y comentarle lo ocurrido, los funcionarios del turno tarde le dijeron que no sabían nada de su caso, porque sus compañeros de la mañana no dejaron indicaciones. Tras discutir con los mismos y mostrar que ya había pagado por la renovación de su carnet, los empleados municipales no tuvieron mejor idea que entregarle el registro. Escuche bien, en blanco. Y acá está su plástico. Bueno, voy a ver qué hago. ¿Quiere que le muestre yo esto a la autoridad o de repente a la policía o policía de tránsito que me detiene? ¿Qué le voy a mostrar? ¿Este registro en blanco? ¿Este plástico en blanco? Bueno, le muestro. No sé, ustedes piensan que me están tratando de estúpido. Yo no sé, le dije. Si bien es cierto, ustedes son empleados también, pero alguien pues tiene que estar responsable de toda la atención a nosotros que somos usuarios de la municipalidad. No tiene sentido una burla. Los funcionarios le recomendaron finalmente algo más coherente al hombre, que lleve su plástico hasta la sede central en Ruta 2 y pidiera que allí le imprimieran el bendito registro de conducir. El afectado decidió volver a su casa sin su carnet y sin su dinero pagado por nada. Finalmente, en la noche del lunes, la encargada de comunicaciones de la municipalidad, Isabel Domenech, publicó en su Facebook que van a investigar lo ocurrido ante el error involuntario. Además, culpó a la OPASI de no proveer de manera regular insumos desde la semana pasada. Matiauda planea ahora, esta tarde, intentar obtener su registro, ya con los datos en la municipalidad sede Ruta 2.